Vamos a dar paso al economista Julio Muñoz, viceministro del Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, quien realizará la inauguración oficial de este evento. Economista, bienvenido. Buenos días con todos. Qué placer estar en este evento tan importante. Quisiera saludar al secretario general de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, Tony Shao, a usted, Francisco Montes de Oca, director regional del Día de Internet Latinoamérica, a la directora nacional de Registro de Datos Públicos, a nuestra querida Lorena Naranjo, al secretario general de Protección de Datos de Acceso a Internet durante la pandemia, Diego Beltrán, a los señores panelistas, a los invitados especiales y a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Para el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información es un día muy importante. Nosotros todo el momento estamos trabajando por mejorar las telecomunicaciones, por mejorar la conectividad, por conectar a los no conectados y realmente seguir propiciando un espacio de transformación digital de nuestro país. En este sentido, la política de Ecuador Digital, que es quien marca lo que hemos venido haciendo en los últimos años en el Ecuador, tiene tres grandes ejes que se resumen en tener un país conectado, tener un Ecuador eficiente, tener un Ecuador competitivo. El Internet, como parte de las tecnologías de información y comunicación, es el motor del desarrollo global y nacional. En este marco, a nombre del Gobierno Nacional, me complace inaugurar el Día Internet LATAM, un espacio para dialogar sobre los avances y los retos de nuestro país y de América Latina en torno al crecimiento y la transformación digital. Agradezco a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la agencia especializada en las Naciones Unidas que promueve activamente los logros de la Agenda 2030 a través de los 5 objetivos estratégicos de su Agenda Conectar 2030, así como el comité organizador por impulsar este evento oficial de las Naciones Unidas y a los organismos públicos y privados que colaboran y participan en este encuentro. Que las conclusiones a las que lleguemos sirvan para promover acciones que aumentan significativamente el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y aunemos esfuerzos para proporcionar acceso universal y accesible a Internet en los países menos adelantados. Es fundamental que como países y como hacedores de política pública tomemos decisiones para poder conectar, especialmente a las áreas rurales y urbanos marginales, para que no se queden atrás de estos procesos de transformación. Definitivamente, la pandemia nos ha mostrado que la brecha digital ya no solo es tecnológica, sino es una brecha social. Si no atacamos, si no conectamos a todos los latinoamericanos, a los más de 240 millones de latinoamericanos que actualmente no tienen Internet, la brecha social se incrementará. Quisiera con ustedes poder presentarles la primera agenda digital del Ecuador, que tiene 5 grandes componentes. Si ustedes están de acuerdo, compartiremos la pantalla para poder hacer la presentación de la agenda digital del Ecuador. Si me permiten compartir la pantalla. Sí, por favor. Como ya les había explicado, la primera agenda digital del Ecuador está basada en nuestra política de Ecuador Digital, donde un pequeño problema técnico. Entonces, esta agenda digital está basada en los 3 ejes: en conectar, en ser más eficientes, tener una mayor tramitología en línea, fomentar el gobierno electrónico y obviamente tener un Ecuador innovador y competitivo. En este eje es donde se ancla la agenda digital del Ecuador, que fue un trabajo participativo que empezó en diciembre de 2019 en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, con unas mesas amplias de diálogo con todos los sectores productivos, empresa privada, gobierno, academia. Realmente todos tuvieron que intervenir y participar activamente en el desarrollo de esta agenda. La agenda la presentamos hace unos pocos días, el 3 de mayo de este año, en la cual es un hito para el Ecuador. Esta agenda marca, digamos, la hoja de ruta de hacia dónde tiene que ir el Ecuador en términos de
transformación digital, de conectividad en los próximos 2 años. Estas agendas son dinámicas, van cambiando todo el tiempo y el Ecuador irá cumpliendo su agenda y a la vez la irá actualizando hacia las nuevas tecnologías, hacia las nuevas innovaciones que van a ir incrementándose y creándose todo el tiempo. ¿Cuáles son los ejes de nuestra agenda? Es fundamental. Partimos por los habilitadores para una correcta transformación digital. ¿Y cuáles son estos? Por supuesto, la conectividad a través de la infraestructura digital y la cultura e inclusión digital. Es fundamental masificar el acceso a conectividad. Ese es el habilitante, el gatillador para todos los otros procesos. Si no hay conectividad, no podemos hablar de inclusión digital, no podemos hablar de procesos de transformación digital. La cultura e inclusión fundamental, seguir mejorando para que los ecuatorianos puedan apropiarse de las tecnologías de la información y comunicación. La economía digital, donde el dato, donde el uso de los datos correctos, justamente la Asamblea Nacional aprobó la ley de protección de datos que será sancionada por el gobierno nacional y esta ley permite seguir trabajando y seguir masificando el uso de los datos hacia una economía digital. Las tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible, donde definitivamente el IoT, la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain juegan un papel fundamental para la transformación de sectores como la educación, la salud, el sector productivo. Definitivamente estas tecnologías tienen que seguirse masificando e profundizando su implementación en nuestro país. Y por último tenemos el gobierno digital, que realmente es el que permite la transformación digital del gobierno, poniendo en un solo ecosistema todos los procesos de transformación, digitalización, simplificación y eliminación de trámites que puede tener un país. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente son diversos, en todos queremos continuar la masificación, en infraestructura digital queremos llegar mucho más hacia las áreas rurales, en cultura e inclusión digital queremos que estos procesos de educación, salud, entornos digitales lleguen a más ecuatorianos, que las capacitaciones se masifiquen para que podamos equilibrar, para que existan mayores oportunidades de los ecuatorianos a acceder al mundo digital. En la economía digital es fundamental el seguir trabajando hacia datos de calidad, tanto del sector público como del sector privado. Estos datos permitirán seguir trabajando hacia una economía digital donde la interconexión esté amparada en un marco legal que ya lo tiene el Ecuador y en eso seguir profundizando la economía digital. En las tecnologías emergentes, obviamente tenemos que seguir impulsando la innovación, el desarrollo para beneficio de los sectores productivos digitales. Y en el gobierno digital tenemos que seguir profundizando la transformación de la administración pública del Ecuador. ¿Cuáles son los logros alcanzados? Es importante también ver hasta dónde llegamos y qué dejamos, y qué es lo que tenemos que hay que seguir haciendo. En los logros alcanzados tenemos un crecimiento de más del 294% de la red de acceso de fibra óptica y un 97% de cantones acceden a la red troncal de esta tecnología. Es importante señalar que más del 75% de los gobiernos autónomos descentralizados ahora cuentan con una solución de puntos Wi-Fi en su territorio. Es importante la masificación de los puntos Wi-Fi. Tal vez no llegamos a los hogares, pero sí llegamos y acercamos la conectividad a las comunidades. Este ya es un paso gigante para reducir las brechas digitales en nuestro país. Hemos actualizado la normativa, la cobertura de 4G en nuestro país, que realmente es esta autopista digital con la fibra óptica que permite seguir trabajando y seguir apuntalando la economía digital, la transformación digital llegó al 70,7%. En torno a inclusión digital, creo que es importante, y a cultura digital, hemos capacitado a más de 1 millón de ecuatorianos en torno a capacitaciones físicas como virtuales a través de nuestro proyecto de Infocentros. Desarrollamos por primera vez el tema de telemedicina en el sector público a través de la pandemia y la línea 171, más de 4 millones de contactos, y así seguimos ampliando los servicios públicos en la era digital, definitivamente. Seguimos con la Estrategia Nacional de Comercio Electrónico,
y tenemos lista la propuesta de ley de conectividad y transformación digital que apuntalará este proceso fundamental para nuestro país. En torno a economía digital también tenemos el desarrollo de la metodología de ciudades inteligentes. Todos estos conectores, todos estos habilitantes que hemos venido analizando pueden aterrizar en un espacio más local a través de la implementación de la estrategia de ciudades inteligentes. Creo que tenemos que seguir avanzando en un modelo de gestión que permita su efectiva implementación. Ya tenemos un diagnóstico claro de cómo están las ciudades. Más de 50 municipios del país fueron evaluados con esta metodología de Naciones Unidas, que nos permitió saber cómo están las ciudades en torno a su capacidad de implementar procesos de transformación digital. En gobierno digital, definitivamente lo que hemos creado es un ecosistema, y así es como tenemos que verlo. Por un lado, ha habido una digitalización de más del 68% de los trámites de gobierno central. Esto ayuda a la eficiencia, se ayuda también a combatir la pandemia para que evitar aglomeraciones. Hemos eliminado más de 700 trámites ya a la fecha. Creo que esto ayuda también para nuestra filosofía. Es el mejor trámite del que no se hace. Hemos apuntalado la política de datos abiertos. A través de la evaluación de proyectos CTI, hemos optimizado al Estado ecuatoriano a través de proyectos tecnológicos más de 150 millones de dólares. Hemos promovido la participación ciudadana. Hemos emitido la política de ciberseguridad que ayuda a apuntalar y a cubrir todo este espectro del espacio digital, que es fundamental para que el Ecuador cuente con una norma específica que nos permita seguir avanzando en el entorno digital. Los servicios transversales como el eBooks, como la firma digital, el bus de servicios, han permitido millones de transacciones virtuales. Nuestra carpeta ciudadana con el app GovC, que actualmente ya puedes tener tu licencia digital y a partir de unas semanas tendrán la cédula digital, que tiene la misma validez que la cédula física. Esto permite definitivamente seguir creando este ecosistema digital donde todo está en un solo entorno. La pasarela de pagos que está próxima a ser lanzada será a través de nuestra página www.gov.es. En esta plataforma realmente cerramos el círculo de la tecnología. Pueden empezar a hacer los trámites de línea y luego también pagarlos a través de la propia plataforma. Identidad digital que permitirá abrir las puertas. Creo que la identidad digital es el puntal de todos los procesos de transformación digital porque permite a través de la identidad biométrica un sinnúmero de casos de uso en términos de salud, de protección social, productivos, bancarios. Realmente abre toda una puerta hacia la transformación digital. Creo que esta transformación digital también es importante hacia sectores como las notarías, los registros de propiedad, registros mercantiles, porque permiten apuntalar un sector de la economía que es fundamental, como es la construcción y el sector inmobiliario. Y en eso creo que es importantísimo señalar que ya el 100% de las notarías están conectados con el sistema SANIR, que fue desarrollado íntegramente por la DENARDAP. Ahora sí tenemos que seguir promoviendo para que los usuarios de estas plataformas puedan masificar el uso de los servicios digitales. ¿Cuáles son los hitos disruptivos que tenemos en esta agenda digital del Ecuador? Obviamente, por el lado de la salud, tenemos que apuntalar la primera agenda de salud digital del Ecuador, que tiene que hacerse definitivamente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y toda la red pública de salud y privada. El seguimiento y monitoreo a la implementación de la política de ciberseguridad, seguir avanzando y profundizando el gobierno electrónico, seguir incrementando los municipios que participen en ciudades inteligentes, masificar el uso y el pago de los trámites en línea a través de nuestra pasarela de pagos, incrementar la cobertura móvil definitivamente es fundamental, alcanzar el 80% de la cobertura móvil de energía 4G al 2022 y así seguir disminuyendo la brecha digital. Es fundamental que a través de la tecnología SMA, del servicio móvil avanzado, podamos alcanzar el 100% de las parroquias. Hemos alcanzado un gran logro en este gobierno, hemos conectado más de 107 parroquias que nunca antes habían tenido conectividad
conectividad móvil celular, pero todavía ahí existe un reto, todavía existe un 20% que hay que seguir trabajando en ese sentido. Creo que la historia clínica única electrónica a nivel de la red de salud pública es fundamental. La pandemia nos ha mostrado lo indispensable que se vuelve tener datos para la toma de decisiones y obviamente no podemos deslindarnos de los avances de inteligencia artificial y por eso se plantea tener la primera estrategia nacional de inteligencia artificial donde todos los actores públicos, privados, la academia puedan coadyuvar a tener un documento, un instrumento de política pública que ayude a fomentar y profundizar el proceso de inteligencia artificial. Con esto quisiera dar paso a un video que resume en términos generales lo que yo he explicado de la primera agenda digital del Ecuador. Entonces, al equipo de comunicación pueden dar paso al video, por favor. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información presenta al país la primera Agenda Digital del Ecuador, un instrumento de política pública que establece la primera guía nacional para las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las TIC. Para su elaboración, contó con la participación de organismos públicos, privados y de la academia, bajo la asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Además, está alineada con los objetivos de la Agenda Digital Regional ELAC 2022, que actualmente es presidida por Ecuador. La Agenda Digital del Ecuador incluye 5 ejes: infraestructura digital, cultura e inclusión digital, economía digital, tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible y gobierno digital. De esta manera, el gobierno nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno, marca un nuevo hito al tecnológica y a la consolidación de un Ecuador digital. Sembramos futuro. Muchísimas gracias por el espacio y queremos seguir contribuyendo con este Día Internacional del Internet. Estamos dispuestos a hacer consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, economista Julio Muñoz, por su presentación y dar la importancia como máxima autoridad del Internet y el proceso de transformación digital en nuestro país. Tenemos una pregunta en Zoom. Economista, tenemos una pregunta por interno. ¿Cuál es el planteamiento para las políticas públicas de seguridades informáticas y de e-commerce? Muchas gracias por la consulta que nos han hecho participantes de este importante foro. Definitivamente, en torno al comercio electrónico hemos avanzado bastante. Esto ha sido un trabajo interinstitucional conjuntamente con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, con el cual en el mes de febrero de este año lanzamos la primera estrategia nacional de comercio electrónico que trata de apuntalar los 11 pasos, los 11 segmentos que tiene la cadena de valor del comercio electrónico. Vamos desde la conectividad, desde la digitalización hasta la cadena logística, y efectivamente hay una agenda trazada con lineamientos claros que permitan seguir contribuyendo al comercio electrónico. El comercio electrónico se ha incrementado gigantescamente en el último año, en el 2020. En los últimos datos que, por ejemplo, nos compartía Pedidos Ya, hay un incremento en meses de lo que se ha avanzado en años. En meses de la pandemia se avanzó mucho más de lo que se trabajó en los últimos 7 años de desarrollo del comercio. Entonces, obviamente la pandemia ha sido muy complicada desde el aspecto económico, social, pero ha generado una oportunidad en el mundo digital definitivamente y ha promovido que estas industrias se desarrollen. Por el lado de la seguridad informática, creo que es un trabajo interinstitucional que lo hemos puesto y lo hemos trabajado definitivamente desde el Gabinete de Seguridad con la expedición de la política de ciberseguridad. Con eso estamos trabajando distintos ejes como los ciberdelitos, la ciberdefensa, la
diplomacia y también la seguridad de información. El Ecuador lanzó su segunda versión de política de seguridad informática, el éxito 2.0, que son las políticas de seguridad de la información, alineadas a las recomendaciones internacionales para proteger la información, tanto de los ciudadanos como de las instituciones públicas. Entonces hemos caminado fuertemente en estos dos grandes proyectos para apuntalar, uno, la seguridad informática, de responsabilidad, obviamente lo lidera el MINTEL, pero responsabilidad de cada una de las instituciones, como también de la ciberseguridad y el comercio. No tenemos más preguntas. Agradecemos al viceministro por su intervención. Muchas gracias. Buen día. Buen día. A continuación, vamos a dar paso a la doctora Lorena Naranjo Godoy, directora nacional de DINARDAP, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, quien va a presentar su ponencia Ley de Protección de Datos, Situación Actual y Efectos en el Ecosistema Digital Local. Bienvenida, doctora Lorena Naranjo. Muy buenos días, muchísimas gracias. En este día del Internet, creo que es importante relevar todos aquellos elementos que son fundamentales para su apropiación y masificación. Y quisiera compartirles en esta mañana una alegría para el Ecuador, que es la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales por parte de la Asamblea Nacional. Voy a permitirme compartir, por favor. Efectivamente, ¿cuál es la situación actual y los efectos en el ecosistema digital del Ecuador de la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales? Creo que es importante entender qué estaba viviendo el Ecuador y cuáles son las principales causas que evidenciaron las transgresiones que una falta o una ausencia de normativa sobre protección de datos personales estaba causando. Y tenemos casos que vienen desde los últimos 5 años, pero sin decir que antes de eso no haya habido casos que también hayan tenido una gran repercusión nacional. He traído a colación los últimos 5 años como para determinar no solo la existencia de estas transgresiones, sino también la cada vez mayor complejidad de los casos que se evidencian, por ejemplo, con el caso de la Defensoría del Pueblo, en el cual fue denunciado que una base del CONCEP, que es una entidad que se encargaba, ya no existe esta entidad, de tener una base de datos para evitar la recriminar nuevamente a los consumidores de drogas. Se entregó esa base a un banco y ese fue un criterio para que el banco pueda negar un crédito a una persona. Esa finalidad en esa base de datos no era impedir el acceso a un crédito, sino por el contrario, asistir a esas personas, porque para el Ecuador el consumo de drogas entiende un problema de salud pública. Otro de los ejemplos es la posibilidad de acceder a información sobre los ecuatorianos y quienes estamos registrados como profesionales, y se publica en una página del CENESID. Sin embargo, hackers, según dice la noticia, introdujeron en este sitio web 366 títulos universitarios que en realidad no existían, lo cual provoca que esta base de datos, lejos de cumplir con su finalidad, que es garantizar que usted está contratando a personas que tienen título profesional y que por lo tanto van a hacer una asesoría adecuada, en realidad esta información habría sido falsa, afectando el interés general, facilitando delitos y provocando en consecuencia perjuicios económicos. Otro de los casos de los últimos años, desde 2018, es el denominado caso GEA, en el cual a través de llamadas telefónicas que no obtenían el consentimiento informado de las personas, se realizaban descuentos a través de tarjetas de crédito para servicios asistenciales. De allí se demuestra la necesidad de manejar datos personales con seguridad y seriedad para recabar consentimiento informado de manera adecuada y para que además se evite el cometimiento de ilícitos. Otro de los temas es el caso de el Planto de una Vida, donde se sustrajeron la base de datos y un día antes de las elecciones del actual presidente, Lenín Moreno, se envió un SMS
SMS informando que en un sitio determinado se iba a entregar una escritura pública, y esto era falso, y lo que intentaba es producir animadversión con el entonces candidato. Una especie como de manipulación para afectar las elecciones. Y finalmente, el año pasado, el caso más sonado y el más importante de los últimos tiempos es el caso Novestrap, donde se almacenó sin seguridades información de datos crediticios, de cedulación y temas incluso de salud en una base ubicada en Estados Unidos y que no carecía de los criterios de seguridad y era accesible. Esto fue denunciado por un grupo de hackers y nos evidenció aún más la falta de normativas sobre protección de datos que existía en el Ecuador. Desde otra perspectiva, desde el análisis situacional, nosotros podemos ver que si bien desde la Constitución del 98 y de las reformas del 96 ya existía habeas data en el Ecuador, sin embargo, es solo en la Constitución del 2008 que tenemos como derecho fundamental al derecho a la protección de datos personales. Pese a que ya existía desde el 2008 hasta la presente fecha, el pasado lunes 10 de mayo, es que se produce la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Protección de Datos Personales. Hasta entonces, lo que había ocurrido en el Ecuador es que teníamos varias normas dispersas que hacían alusión a ciertos criterios de protección de datos que nos determinaba una situación de normativa incompleta, a veces incluso contradictoria, y que además no existía una autoridad de control que pudiera dar seguimiento al cumplimiento del derecho a la protección de datos personales. En el caso del Ecuador, como les he mencionado, la situación entonces es que ante la existencia de esta autoridad de control existían autoridades sectoriales con competencias mínimas y habían ausencia de resoluciones y directrices sobre casos judiciales porque las normativas de la Corte Constitucional más bien hacían alusión a comenzar a dotarle de contenido al derecho fundamental a la protección de datos personales. Con la ley de protección de datos personales aprobada, nosotros podemos entonces asistir a los retos futuros, que es la creación de esta autoridad de control, la generación de regulación básica, de generación de condiciones de base, del desarrollo de capacidades tecnológicas públicas y privadas, del empoderamiento ciudadano y de una cultura de protección de datos que beneficie las relaciones de transparencia entre el Estado y los ciudadanos, fomente los servicios digitales públicos y privados y desarrolle las capacidades de la cultura de valor. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos como proceso de formación de ley? Si bien el segundo debate con la aprobación se produjo el 10 de mayo, existen 30 días para que el presidente de la República vete o sancione el proyecto de ley, y de no hacerlo, se produce por el Ministerio de Ley su entrada en vigor, lo cual podría ser para el 10 de junio. A partir del 10 de junio se publicará en el registro oficial y por lo tanto será ley para la República, y establece una norma que la entrada en vigencia del régimen sancionatorio será de 2 años. Entonces, existe un tiempo de adaptación para que el régimen sancionatorio entre en vigor. Sin embargo, durante esos 2 años, el proceso de articulación de institucionalidad y de trabajo preparatorio será muy importante, porque las empresas, personas naturales, jurídicas, instituciones públicas que son responsables de tratamiento de datos personales deberán cumplir una serie de principios como el consentimiento informado, la causa legal o legítima que autoriza el uso, la finalidad del uso de la información, la seguridad, la calidad, la privacidad por diseño y por defecto, por ejemplo. Asimismo, esta ley, una vez implementada y una vez ya caminando en el proceso de adaptación, podrá tener beneficios para el ciudadano porque le dotarán de los derechos de acceso, rectificación, eliminación, casos especiales de protección para datos de salud, de datos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se va a poder reclamar? Ante el propio responsable de tratamiento, que ya va a tener un procedimiento que deberá seguir y deberá analizar para satisfacer lo pedido por el usuario. Y así, de esa manera, si es que en caso de no contestarse o de
determinarse una respuesta de este responsable de tratamiento, se podrá entonces denunciar ante la entidad de protección, una superintendencia de protección de datos personales, para que esta superintendencia haga las veces de reclamante y también pueda verificar si existe o no transgresiones como no haber satisfecho estos derechos del usuario de acceso, rectificación y cancelación. Desde otras perspectivas podemos ver que es fundamental esta ley para el Ecuador porque somos ciudadanos digitales y necesitamos derechos para protegernos en los entornos virtuales y por ello la seguridad digital resulta un elemento que será fortalecido porque se ayudará o se coadyuvará para evitar los robos de identidad y las estafas. Además, se garantizará la igualdad y no discriminación porque las bases de datos, al tener criterios de calidad, no habrá elementos que impidan el acceso cuando yo tengo derecho, sobre todo cuando la información es errónea o no está adecuadamente calificada. La atención a grupos prioritarios se evidencia porque ahí se ha reconocido un derecho que es el de derecho a la educación digital y además se viabiliza que todos los actores del ecosistema van a tener que atender prioritariamente este tipo de datos y protegerlo desde sus distintas responsabilidades. Se afianza también la eficacia y eficiencia de los servicios digitales públicos y privados porque al establecer un catálogo claro de obligaciones y además una clasificación adecuada de la información, los servicios digitales, tanto de entidades públicas o privados, podrán tener mejores niveles y además tendremos nosotros como ciudadanos la tranquilidad de que nuestros datos se están usando de forma legítima y se genera esta confianza digital que ayuda a las relaciones y la transparencia entre usuarios, Estado, entre ciudadanos, Estado y entre consumidores, empresas. Se entiende entonces que parte de este ecosistema digital que tiene que fortalecerse es que a través de esta normativa de protección de datos y de la concreción de que nosotros somos esos datos, podemos construir una cultura de protección y seguridad a través de la capacitación y del empoderamiento de los derechos. Se abren en consecuencia nuevas oportunidades también para los emprendedores y también se generan nuevas plazas de trabajo, no solo para los perfiles profesionales que van a atender protección de datos personales, sino una especialización que va en toda la cadena de servicios de los datos personales. Los beneficios también se pueden ver desde la perspectiva de las empresas, porque estas se digitalizan, mejoran su atención y crean fidelidad con sus clientes. La protección de datos es un pilar fundamental para la transformación digital porque se genera confianza, transparencia y se eliminan los mercados ilegales de base de datos, lo que permite construir un ecosistema digital sano que fortalece y masifica el comercio electrónico porque los usuarios vamos a creer más en las plataformas, vamos a confiar más en los botones de pago porque vamos a depositar nuestros datos de tarjeta de crédito ya que la confianza habrá aumentado y confiaré en la entrega de la información. Se debe entonces también reconocer que esta normativa permite el desarrollo de capacidades de captura de valor del dato para elevar la competitividad y la reactivación económica. Esta calidad de la información optimiza recursos porque no solo permite una segmentación confiable, sino que las decisiones y el llegar a los verdaderos consumidores se vuelve más eficiente, lo que favorece a la empresa, al marketing de relaciones, que desde lo que se ha visto en una perspectiva comparada a nivel mundial, permite el crecimiento económico y genera una utilidad de aproximadamente 4% cuando ha sido adecuadamente implementado. Esta generación de servicios con valores agregados entonces mejora el nivel de competitividad del Ecuador en la región, tomando en cuenta además que Perú y Ecuador Colombia ya tienen normativas de protección de datos personales desde hace algún tiempo y nosotros éramos los más rezagados en nuestro sector, fortaleciendo entonces con todos estos elementos la identidad digital y el libre flujos de seguridad informacional tanto dentro del Ecuador como transfronterizo. Estos elementos nos vuelven entonces más competitivos, fortalecen a nuestros modelos de negocio y también fortalecen a nuestros desarrolladores de software, a nuestros profesionales que ya podrán implementar o diseñar sus productos con privacidad por defecto y desde el diseño. Los retos futuros para esta superintendencia de protección de datos personales es sin duda
a nivel de prevención, crear esta cultura de protección de datos personales y educación digital y desarrollar estas capacidades de captura de valor tanto en las empresas como en los profesionales ecuatorianos para que puedan ser competitivos regional y mundialmente, hacer un adecuado control, supervisión, seguimiento de las actividades de las entidades públicas o privadas que usan datos para su giro de negocio o servicio digital, desarrollar todo un ecosistema, toda una estructura que permita la asignación de responsabilidades administrativas cuando se cometan infracciones y asignar las correspondientes sanciones, no sin antes ayudar a dirigir, a orientar a la comunidad, a tanto responsables de tratamiento público y privado con el desarrollo de normativas que permitan aplicar esta ley de protección de datos, la responsabilidad civil, porque a través de las regulaciones y del régimen infraccional también se podrá habilitar la responsabilidad subjetiva para que los daños y perjuicios o el daño moral que haya sufrido la persona particular pueda ser resarcida y también en el caso de ser necesario existir una adecuada coordinación con los entes de control jurisdiccional para derivar el seguimiento de infracciones penales y apoyar en la búsqueda de esta sanción penal con toda la prueba que se pueda obtener. Todo esto resumen que el principal reto es la creación de esta Superintendencia de Protección de Datos Personales que va a tener todo este trabajo que realizar. Asimismo, desde una perspectiva mucho más global, creo que hay que hacer hincapié en los retos regionales, en la integración y cooperación para la defensa integral de la protección de datos personales y el libre flujo informacional. Esto, desde una perspectiva ampliada, significa apuntalar el habeas data como acción inconstitucional desde la perspectiva de que esta integración y cooperación tiene que como finalidad proteger a la persona. El Estado ecuatoriano tiene que buscar la adhesión al convenio 108 y, de ser posible, la condición de país adecuado para comercializar con Europa, de tal manera que puedan desarrollarse regulaciones internacionales o normativas regionales que permitan una misma línea de defensa del derecho en las Américas, permitir la cooperación y colaboración entre órganos de protección de datos para compartir experiencias, pero sobre todo para ayudar a la persecución extraterritorial de las responsabilidades del uso inadecuado de los datos personales y en general tender a una integración regional que viabilice la generación de mercados de datos y el aprovechamiento de estos con la finalidad de que los recursos que generan este manejo de la información puedan venir en retribución de nuestros países en la región. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora. Tenemos una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es el proceso que debe tomar un ciudadano en el caso de violar su privacidad en Internet para poder defenderse o realizar alguna gestión de denuncia? Bueno, a partir de la emisión de esta normativa ya hay un espacio donde pueden denunciar. Anteriormente lo que ocurría es que tenía que realizar actividades tendientes a intentar garantizar sus derechos a través de la presentación de un habeas data que generalmente requería de un asesoramiento especializado y era costoso para el ciudadano, así como la generación del daño para que el ciudadano pueda exigir que se le reincorporen sus derechos y se proceda al acceso a la rectificación o la eliminación de los datos que le estaban causando un perjuicio. Actualmente, y desde el momento en que se apruebe ya esta ley y se cree la superintendencia, lo que podrá hacer el ciudadano es reclamar directamente a la entidad de la cual él está sospechando que existe algún uso inadecuado. Esto se puede hacer de forma directa, solicitando el acceso, y si es que me entregan la información, solicitando la rectificación. Si por el caso lo que ocurriera es que esa rectificación no fuera atendida o ese acceso no fuere atendido tampoco, lo que habrá entonces es la posibilidad de que su ciudadano pueda presentar su reclamación directamente ante la superintendencia, quien asume como propio el hecho de defender a esa persona, y es el Estado
Estado el que acompaña en esa verificación, tanto técnica como tecnológica organizativa, de si se están o no cumpliendo los principios que establece la ley de protección. Y en consecuencia le ayuda al ciudadano a que éste pueda retribuir aquellos daños causados, ya sea porque le van a cumplir su pedido de rectificación, por ejemplo, y también porque viabilizará los elementos para que él pueda iniciar una acción de resarcitoria de carácter indemnizatorio. Todo esto funciona entonces en un sistema integral, así como lo hacen nuestros vecinos Colombia y Perú, y que lamentablemente, como les comentaba, en el Ecuador no ha sido todavía diseñado e implementado, y que esperemos que después de la aprobación de la ley se produzca en estos 2 primeros años de funcionamiento todo este andamiaje para que ya podamos atender a los ciudadanos. Gracias, doctora Lorena Naranjo, por la información acertada y por darnos un panorama real en el tema de protección de datos en nuestro país. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.